Buenos días, hermanos del país. Un gran abrazo para todos ustedes en todas partes. Muy contento de estar en este día lluvioso. La lluvia trae riqueza, la lluvia trae desarrollo, trae alegría, frescor, como dice nuestra gente, y definitivamente pues es muy bonito. Y en ese sentido, pues nuestro país tiene que seguir avanzando. Hay que hacer construcciones, muchas reconstrucciones de otras, cambiar algunas cosas para bien que nuestro pueblo ecuatoriano exige. El Parlamento sigue trabajando. El día de ayer ya se aprobó una ley importantísima para los adultos mayores, para las personas de oro, como yo digo, que haya la obligación de que a partir de los 40 años, 50, 60, 70, 80, lo que sea, y que estén en condiciones de quererlo ser, lógicamente, puedan seguir trabajando y no mandarlos a archivar cuando son la gente más experta. Eso unido con el ímpetu de la juventud, esto es maravilloso. Por eso los Estados Unidos, China es un gran país en el cual los consejos de ancianos funcionan muy bien y eso es bueno para nuestro país. Bienvenido al señor legislador, que lo tenemos acá, ha sido electo nacionalmente, don Patricio, el señor Peña, bienvenido a Radio Morena. Bueno, y preguntarle, le toca una labor durísima. La gente quiere más libertades, sí, dentro de la ley, lógicamente, libertades de opinión, libertades para gritar. Usted cuando nace, pues hasta le dan una nalgada para que la gente le sepa que ya tiene vida. Ya está vivo. Ya está vivo. Nacido vivo. Nacido vivo se llama, así es. Bienvenido a Radio Morena. Muchas y gracias, feliz día. Muchas gracias, mi querida amiga. Realmente, bueno, el tema de estar en esto de la segunda vuelta conversando con los medios, pues un poco distraído de nuestro día, pero feliz día a todos los abogados y abogadas del país. Un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Sí, es un reto complicado el de ahora porque tenemos una asamblea muy polarizada. Ajá. Yo creo que lo primero que hay que entender y lo que vamos a proponer dentro de la asamblea desde el primer día es que nos olvidemos de banderas políticas. De la puerta para afuera puede ser barcelonista, MLCista, RC, ADN, lo que sea. De la puerta para adentro todos somos asambleístas del Ecuador y esa es la bandera que tenemos que tener porque lamentablemente al estar tan polarizados va a ser difícil llegar a acuerdos si mantenemos temas políticos o ideológicos y no entendemos que tenemos que trabajar para el bienestar del país, que es urgente. Experto tributario con conceptos básicos y elementales en el derecho y lo vemos siempre en las redes sociales, al abogado Sergio Peña actuando y haciendo lo que hay que hacer, porque ese es el rol del profesional. Y hoy la sociedad, el mandante, parte de esa sociedad, el mandante le ha otorgado, vea, el privilegio de representarlos. Y una gran responsabilidad también, que sabremos representar. Tenemos proyectos muy interesantes. Conversábamos con Lucho, un proyecto que ha sido aprobado, pues justamente nosotros también estábamos proponiendo dentro del plan Impulsa una sección para los adultos mayores que va a ir increíblemente concadenada a este nuevo proyecto de ley que fue aprobado justamente por legisladores como él y que hoy pues es una realidad, importando que no solamente los jóvenes y las mujeres, claro que sí son importantísimos, pero también la gente que tiene experiencia. ¿Por qué dejar sin trabajo a gente que puede seguir trabajando? El Ecuador somos uno solo, somos todos necesitamos de todos y hacia allá hay que ir. Dentro de los proyectos personales de ley tenemos una reforma a la ley de coactivas, que es lo que yo estoy proponiendo y fue una de mis banderas de batalla porque es imposible, es increíble que te congelen el dinero que tienes en tu cuenta. Muchas veces yo tengo un caso de una cliente que debe $16 y le congelaron 600. Y después de eso tienes que contratar abogado para poder salir de ese problema. Eso no puede ser, el Estado puede esperar. Cuando vas a matricular el carro, ahí puedes pagar la multa, no es necesario congelarte el dinero. Es decir, con esto aliviamos directamente el bolsillo de los ecuatorianos porque cientos de miles de ecuatorianos han sido afectados por las medidas de coactivas abusivas del Estado. Qué buen tema, abogado, legislador, ya electo en la República del Ecuador. Usted habla de $16, el abogado Almeida no me va a dejar mentir, aquí nos trajeron un caso de una persona con 16 centavos. Centavos. 50 centavos. Ingresó a la base de esa central de riesgo. Hoy gestión le han cambiado. Claro, sí, el buró crediticio. El buró crediticio. Cobran, claro. Pero difícil, hay fácil llegar, claro, difícil salir. Difícil hasta salir, en eso. pero ahí es donde tiene que estar justamente la legislación para favorecer al ecuatoriano. Hay mucha gente que dice el problema son las leyes en temas, por ejemplo, de delincuencia y demás cosas. Pero yo siempre digo, cuando abran la Constitución, aunque sea la carátula, se van a dar cuenta que eso no existe. No existen las leyes procriminales. Existe una ley que se adapta a estamentos extranjeros que tenemos que cumplir porque somos país firmante.
Si en este caso los derechos humanos, ¿ok?, de los cuales somos país firmantes, dicen una cosa, nuestra constitución y leyes tienen que adaptarse a eso. Pero de ahí a que existan leyes procriminales es la mentira más grande del mundo. Yo siempre digo, es gente que en su vida ha leído la ley, por ahí han leído el periódico, los chistes y nada más, y creen que con eso ya saben, porque repiten y repiten y repiten. No existen las leyes procriminales, pero sí existen leyes que en cambio favorecen al Estado, como el tema de la ley de coactivas, y eso lo vamos a cortar. Sí, esa reforma de lo que usted dice, que le quitan, embargan, inclusive intervienen las cuentas de ahorro, Claro. que antes eran prohibidos, inembargables. Correcto. Sin embargo, porque están tus sueldos sí, y la misma eso es la inembargable. Corte Constitucional lo dice. Es inembargable, pero sin embargo lo Hay hace. que retroceder, porque Correcto. esas reformas debieron haberse hecho entre el 2014 y 2016. Son cosas del fragor del momento, que hubo un cambio total de la estructura del Estado y que, bueno, el propio Revolución Ciudadana, antes Alianza País, ha ido modificando ciertas cosas que estaban un poco mal a la larga, Claro. como por ejemplo una ley que hicimos, que yo la había hecho en el 2008, que era para los comerciantes Los llamados autónomos. informales, se llamaban autónomos. El presidente de la República, don Rafael Correa, la vetó totalmente, pero no era por mala fe. Él decía que había que ponerle a la economía popular y solidaria un crédito y que en un mes la iban a enviar, pero no la enviaron. Claro, se olvidaron, correcto, se bueno, olvidaron. por tanto trabajo que hay. Pero cuando la volví a insistir yo en el Pleno con las 2/3 partes, la Revolución Ciudadana estuvo totalmente los 52 votos. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Me dijeron, Lucho, si es nuestra gente pobre, la gente que reclama, la gente que pide todos los días, el comerciante informal, todo, a la larga, autónomos somos todos. ¿Ah? Somos todos. Así es. Claro, desde que salimos. Hay 7 millones de autónomos en el país. Claro, imagínate la Mire, cantidad de gente que trabaja en esta Y eso que en va a la hacer autonomía usted informal. de dejar sin efecto esas intervenciones de las cuentas, es un fabuloso. Claro. Y dígalo, para que no le venga a decir, ahora están retrocediendo. Hay que acoplar, Hay que a las acoplar, realidades. hay que adaptarse a la evolución social y a los problemas que van desarrollando las leyes que a veces, por ejemplo, son positivas porque tú como Estado quieres recaudar, pero no falta el vivaracho que no te notifica, que no hace el debido proceso, te congela la cuenta, abusan, como digo, de 50 centavos, $16 para congelarte todo el dinero. Y aunque Y tú por último, quieras ir, retenga el dinero, Cobra- el monto, pero no el todo. eso es A una de ver, las a reformas ver, que pero vamos a hacer ahí para está todas el las trocito. deudas. Ahí está. Le dicen, no es que lo hemos retenido. Y lo hacen desde el ámbito inclusive público y particular. Y le retienen. ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es el estatus de esos rubros el sueldo El de un sueldo trabajador es inembargable. Así es. privilegiado? Claro, y es algo inembargable, inembargable. que Como con- cuando se habla de Ese es manutención. el concepto, Correcto, inembargable. inembargable es el concepto legal como tal, Sí. no se puede tocar. Aparte ¿Y del por qué privado lo porque hace? tiene un sigilio, los bancos tienen un sigilio bancario, por lo cual tienen que proteger la información en este caso, o notificarte si en este caso se te está notificando con una coactiva algo. Debe haber una notificación, un debido proceso que es básico por el principio de contradicción de derecho a la defensa. Eso es básico, no se hace. Entonces estos vivarachos se aprovechan de que te mandan la coactiva, te congelan tu dinero y ¿qué pasa? Al final te vas a dar cuenta cuando te congelan tu dinero y ahí tienes que acercarte. Es un proceso terrible, o pagas todo, ¿ok? O vaya Oiga, a buscar abogado. hasta nuestros adultos mayores le Correcto. retienen hasta sus pensiones. La señora de $16 que te digo fue un medidor que sacaron en el 2008. ¿Ya? $16. Y le congelaron 600. ¿Ya? Y era una señora que recibía su jubilación, ya era una señora mayor, lógicamente, y recibía ahí dinero que los hijos le enviaban para que ella pueda sobrevivir. Para su Para su manutención. Entonces imagínense la desesperación de la señora que por $16 no podía utilizar su dinero. ¿Cómo comía si los hijos vivían afuera? Entonces imagínense la desesperación que sentimos todos para poderla ayudar, porque también dentro de los trámites legales el tema es incansable, es larguísimo. Esas son las cosas que queremos cambiar para directamente beneficiar al bolsillo de la persona del día a día. Aquí a la gente no le importa si eres de derecha, izquierda, nadie come eso. Aquí la gente necesita es resultados y para Sí. eso estamos los Y en asambleístas. eso se va a encontrar usted con algunos exagerados, Lógico. legisladores inclusive de las propias bancadas a las que uno pertenece. Por ejemplo, ahora la gente, el daño que le están haciendo a la Revolución Ciudadana con que un legislador electo haya dicho que va a hacer una nueva ley para de comunicación. Oiga, No, ese no. concepto lo ha desmentido la propia Revolución Sí, Ciudadana. sí, sí.
Puede ser una intención de él, personal. Pero no un el criterio partido. personal, pero no del buró. Nosotros no hemos tenido una reunión de bancada más que la del lunes 10 de la mañana, que fue para ver cómo afrontamos la segunda vuelta, porque en este momento esa es la prioridad, que Luisa llegue a la presidencia. Después el resto de cosas habrá tiempo para trabajarlos, pero sin gobierno es muy complicado. Entendamos que en el país tenemos un sistema en el cual el presidente maneja el presupuesto, pone a los ministros que manejan ese presupuesto, tiene las autoridades que justamente se encargan de poner medicinas en los hospitales, armas con los policías, en el ejército darle el financiamiento. Todo eso lo maneja el Ejecutivo. Si no tenemos un Ejecutivo probo, si no tenemos un Ejecutivo que quiera trabajar, estamos fregados. Es difícil el trabajo de la Asamblea. Por eso nuestra prioridad es que Luisa llegue a ser presidenta. Ahora, ¿qué pasa con el Ejecutivo que tenemos actualmente? El año pasado, de un presupuesto que ya tenía aprobado, solamente el 53% lo ejecutó, con tantas emergencias, con ¿Sabe tantas por qué no lo ejecutan? Para que sobre dinero y pagar deuda externa. Y no solamente eso, mi querido amigo, sino para el conchito que les quede de pagar deuda externa, utilizarlo ahorita en campaña. Sí. Se ha dado cuenta que retuvieron todo el año retuvieron El IVA. de las Así es. personas A mí me adultas tienen que mayores. devolver el IVA y ahora están haciendo un propagandón que nos van a devolver. Que ya pagaron 60 ¿Saben millones cuál es el lo año pasado. honrado? No cobrarle a las personas que tienen 65 años para arriba. Para después no estar. Esa puede ser su labor. Esa también, Y lógico, efectivamente. pero no tiene iniciativa usted Oiga, de pero- eso, pero sino se el van presidente de la contra normas República. Pero presas. cuando la presidenta o presidente envíe eso, hay que poner Inmediatamente, eso. pero Lógico, necesitamos como una- los municipios y correcto. consejos provinciales, mandarles directo, cosa Directo. que la obra pública camina. Camina. ¿Sabía usted que el municipio de Guayaquil hacía 600 obras anualmente, en antes? Después de señora Cintia casi no hizo nunca, pero dejó para el nuevo alcalde que felizmente él ha tenido que Está pagar trabajando, deuda claro. anterior, pero él quiere hacer, ahora está amarrado de pie y mano. Pero Claro. oiga, sobre estos aspectos que ustedes están tratando, Sí. hay normas expresas y hay esta resolución Claro de que corte. Y no lo aquí campea el desacato, viva la fiesta. Pero miremos lo que hace el presidente cuando le dicen que sus decretos fueron inconstitucionales y sigue haciendo lo que le da la gana. Es que el problema es ese. El problema es que la sociedad tiene que entender que tenemos que ser un país unido. No podemos aplaudir al que me cae bien y decir que está mal el que me cae mal solo porque me cae mal. Si el que me cae bien hace mal, tengo que criticarlo. Porque en el momento que tú le permites a este tipo de personas que hagan lo que les da la gana, tarde o temprano te toca a ti. Ese es el problema que no entendemos. Tarde o temprano te toca a ti. ¿Qué tenemos que hacer? Ser un país más unido. Al que hace bien se lo aplaude, al que hace mal se lo critica, pero Por ser eso un usted ha país con dicho hace un razonamiento. ratito, se quitan la camiseta partidista Correcto. y se pone la camiseta del La Ecuador. del Ecuador. Eso Y lo así hicieron tiene que ahora. ser. Vea, se despojaron de todo eso y le dieron todas las necesidades que quería el gobierno. Ujú, correcto. 11 reformas a leyes se hicieron. Es impresionante cuando te dicen que a este gobierno no se lo ha dejado gobernar, no se le ha dado gobernabilidad, pero se le aprobaron casi todos sus proyectos de ley y al final hizo lo que se le dio la gana. Se le aprobó su consulta popular y no sirvió para un carajo. Ese es el gobierno que tenemos, un gobierno que miente y nunca cumple. Yo solo quisiera, y siempre le digo a la gente que todavía pues le tiene fe al cartoncito porque dicen que es guapo, ¿qué ha cumplido de lo que ha dicho? En inseguridad estamos terribles. Y eso que te subió 3 puntos de IVA. Nayib Bukele en un año redujo el 55% de las muertes violentas sin subir un solo centavo de impuestos y sin mayoría en la Asamblea. Eso es una persona que sabe trabajar. Pero Es manejo ejecutivo. Exacto, pero estamos justificando las excusas mediocres de este gobierno que no ha hecho absolutamente nada. Aparte que te subió 3 puntos de IVA y se han quintuplicado secuestros y Oiga, extorsiones. pero usted es meculado y podría decir que más o menos es la misma edad del presidente. Sí, creo que tenemos la misma edad. Pero definitivamente yo no uso Photoshop. No lo ha visto el señor ahí más alto que la esposa y pepudo. Así te maquillan las cifras en este país, así te maquillan la realidad. Vivimos en un país donde, repito, se han quintuplicado secuestros y extorsiones. Estamos cada día peor en el tema de inseguridad. No hay medicinas en los hospitales, no se le paga a las dializadoras, pero él dice que estamos en un país de maravilla. Como maquilla sus fotos con Photoshop para verse pepudo y alto, que es más chiquito que inclusive creo que Carlos Vera, ahí se dan, así como maquilla sus cifras, como maquilla sus fotos, maquilla las cifras de este país. Pero aquí hay una cosa elemental. Elemental. Perdón. Oyentes amables, elemental. Ujú. A ver, se queja el Ejecutivo, y ya estamos dando allí Ujú. ejemplos, se queja el Ejecutivo de que no se atiende tal o cual situación. Pero vemos en la producción de la Asamblea, vemos leyes, normas que inclusive han recibido, las que no ha propuesto el Ejecutivo, han recibido ya una cantidad de normas. Han recibido no solamente veto parcial, veto total.
Vayamos a las 6 últimas. El tema de una ley que había para justamente el tema de empleo en Galápagos y también los salarios. El tema de la seguridad social, una reforma que había para que el Estado no vuelva a tocar al IES. El tema, si mal no recuerdo, de los jubilados militares, de los militares de guerra jubilados. Sí. Ya, fueron 6. Las 6 las vetó. Esos héroes de guerra. Héroes de guerra. Esa era la ley, héroes de guerra. Las 6 las vetó. Y viene y se queja de que la Asamblea no hace nada para decir simplemente lo que repito. Le encanta maquillar las cosas. Ahí hay un tema de las personas humo. con discapacidades. Ley de discapacidades. Por eso le digo, eran 6 leyes que vetó. Y ese es el problema, el ir y venir. Ahora, lo de ayer está ahora en manos del Ejecutivo, porque es el colegislador. Si armónicamente y están las necesidades imperiosas que tienen los ecuatorianos, ¿por qué es que es tan difícil ponernos de acuerdo? Porque hay intereses y los intereses no son los intereses que nosotros queremos como sociedad, que los ecuatorianos queremos. Repito, la Asamblea tuvo una producción de 2 meses de 6 leyes que presentó al Ejecutivo. Ley de discapacidad, que era muy importante. El tema de Galápagos, porque efectivamente había que reajustar ciertas cosas allá. Una ley para la gente que efectivamente eran los jubilados, los héroes de guerra. ¿Cómo puedes vetar eso? ¿Cómo puedes vetar una ley que beneficia a gente que defendió y dio su vida por este país en una guerra? Pero sin embargo el presidente la vetó, simplemente porque no era propuesta por su bancada. Ahora, están discutiendo la propuesta del legislador Ferdinand de que vengan apoyo extranjero. ¿Y sabes lo que dice Ferdinand en la misma entrevista? Que recién vamos a preguntar. O sea, tú quieres aprobar algo para recién ir a preguntar. En lugar de ya tener cartas de intenciones de otros países que te digan yo quiero ir, yo quiero apoyar. Ok, aprobemos algo que va a servir. Esta va a ser como la ley no más apagones. Pero ¿cómo no hacerles entender entonces a muchos? Es una resolución. Que estos temas no son solamente de legalidad, sino de constitucionalidad. Y bueno, aparte de eso, vayamos más allá, vayamos a la parte práctica, porque la parte legal es más compleja, vayamos a la parte práctica. Señores, yo como puedo decir que quieren venir países a ayudar y aprobar leyes para que vengan cuando no existe un solo país que haya dicho yo quiero ayudar? Esto es humo, humo y más humo, para justificar la mediocridad de este gobierno. Es así de sencillo. Sí me preocupa lo de ayer porque vi en la votación, la bancada oficialista se abstuvo de votar ayer. Ah, sí, ayer hubo una abstención. En la que estamos hablando, en la que se aprobó. El destino de esta norma. Efectivamente. En la de los vigilantes de tránsito también se abstuvo. También. Pero también sin embargo, conversaron con ellos los vigilantes. Pero se abstuvo. La bancada de Acción Democrática Nacional, déjenme mirar. Entonces no están actuando bien porque se abstuvo de votar a favor del documento elaborado por la Comisión del Derecho al Trabajador. Los 92 votos a favor salieron de las filas de RC5, Partido Social Cristiano, Construye, Pachacutic y algunos independientes. Así, hablo del proyecto de reforma al Código del Trabajo, Ley Orgánica del Servicio Público y del Sistema Nacional de Contratación Pública. Oiga, quiero decirle, el proyecto de la cuestión de trabajo de los adultos mayores, eso estamos hablando. A mí me lo firmó Esteban Torres, el proyecto lo firmó, no recuerdo, ya estoy revisando, si me lo firmó el propio presidente de ahora, de Daniel Noboa, cuando era asambleísta, o su alterna, que siempre votaba con nosotros. Claro, es que así se tiene que trabajar. Aquí no importa de quién venga el proyecto. Yo he dicho inclusive, este tema de reforma a la ley de coactivas, si alguien más lo quiere apadrinar, eso es maravilloso. No, y créame que lo vamos a hacer, pero si alguien más lo quiere apadrinar y quiere llevarse la foto, toma. Lo que me importa es que se apruebe. A mí, mira, la gente tiene que entender y los políticos tienen que entender que no importa la foto, importa el resultado. Al final el beneficio para la gente, para eso estamos. El pueblo. Pues. Ellos son nuestros jefes, no nosotros aquí, como él dice, primer mandatario, que se cree rey, novita. No, él es el primer empleado de todos los ecuatorianos y no lo ha entendido. Y por eso estamos fregados, porque no está trabajando para los jefes, sino que está trabajando para él, para su reelección, para figurar lo que no es. Repito, si es capaz de las fotos, editarlas con Photoshop para verse alto, así te va a maquillar las cifras. Es un campeón de las mentiras y eso es lo que tenemos que cambiar. Ahora, nosotros luchamos por la juventud, luchamos por la niñez, luchamos por el valor que hay que darle al hombre que tiene, a la mujer que tiene ya un poco más de edad, porque los necesitamos todos. Todos. La ley dice, atentos, la ley dice. ¿Cuál ley? Si, la que estamos hablando, los que cambios. El documento señala que el empleador deberá capacitar a su personal para mejorar el ambiente de trabajo, erradicar la violencia, evitar que los trabajadores de mayor edad
sean acosados y discriminados. Además, tienen la obligación de un caso puntual de los cambios. Se cuenta con un número mínimo de 25 trabajadores. Estará obligado a contratar a uno, por lo menos, a uno o una mayor de 40 años. Manteniendo el criterio de paridad de género, esto será progresivo. En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores hasta llegar al quinto año, en donde la contratación será de al menos el 4% del total de los trabajadores. Pues, Roberto. ¿Cómo? Y ahora, Eso es vamos justo. al punto. ¿Cómo te puedes abstener de votar a favor de esa ley que beneficia a los trabajadores? El que vota ahí es impopular. Pero ¿qué pasa? ADN lo hizo, solamente pena. porque ellos no lo presentaron. Esa es la realidad del gobierno. Pero Te que dicen, dígale, oiga, no lo presentamos dicen. nosotros, lo presentó Luis Almeida. pero indistintamente a quien lo presente, Y tienes ustedes que sumaron, aprobar. quiero tienes decirle, que la gente de la aprobar. Revolución Ciudadana, Claro. lo apoyó. La gente de Creo lo apoyó en aquel Por eso, entonces. indistintamente a quien lo presente, de quien venga, tienes que aprobar este tipo de Los leyes derechos- beneficiosas. y no cuestan Los nada. derechos del trabajador solo tienes que votar sí. Pero ¿qué pasa? Los de ADN ahí se desnudan. Dicen que es la asamblea que está en contra del Ecuador. Ellos están en contra de los trabajadores ecuatorianos. Si no lo propongo yo, Si no no tiene lo nada de propongo bueno. yo, no es bueno. Eso Pero es- por eso es lo Dios, malo. estamos leyendo la ley y los de ADN el día de ayer se abstuvieron de votar a favor de los trabajadores. Así te trata Ecuador. Así te trata Ecuador los de ADN para todos los trabajadores. Esta es la realidad. Se Qué pena. abstuvieron. Una pena completa. Qué pena, 8:57 minutos y venga de donde venga. Correcto. Aquí nosotros no estamos para juzgar o sentenciar, estamos para abrir el espectro donde se aborden los temas, se El discutan bien los temas. común. Busca la radio como tal, busca el bien común, Claro, el bien y, de y- todos. y dejemos de creer en tantas, repito, todo lo que diga el gobierno, lo que diga yo, lo que diga todo el mundo, contrástenlo, mis queridos amigos, investiguen, es fácil poner en Google e investigar lo que está pasando. Repito, el día de ayer se aprueba una ley beneficiosa para los trabajadores y los únicos que se abstuvieron fueron los de ADN porque no era propuesta por ellos. Es una vergüenza completa y después dicen que Y es la habla del asamblea. sector público y Y privado. el ¿ah? sector público y privado es el beneficio para Estos todos cambios. los trabajadores. Y se vienen cosas muy interesantes que en su momento les mostraremos. Quieren, ¿cómo es que se llama en este caso? Dejar a miles de guardias de seguridad sin trabajo. Iban a sacarlo antes del 15, no lo sacaron porque no ganaron en la primera vuelta. Por eso es que los militares están ahorita capacitándose para los temas de Petroecuador y temas también de CENEL y demás. Miles de familias se van a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque quieren ellos con los militares poner, ¿cómo es que se llama? Controlar los campos petroleros. Sí, pero es que el militar no está preparado para eso. Está bien, un Lógicamente. general, un coronel se prepara para una administración. Correcto. Pero no para que ellos pongan la herramienta, el fierro, como se dice. Por eso los contratos de seguridad no se han renovado, justamente por eso. Entonces, se vienen temas bastante graves, hay que estar muy atentos y lo que le pido a todos los ecuatorianos es que por favor contrastemos toda la información ¿Cómo y votará veamos lo que usted, oiga, en tenemos. esta segunda vuelta? Lógicamente, yo quiero un país donde haya educación, trabajo, salud, quiero un país donde tengamos seguridad. Sin vida no tenemos nada. Van a cambiar, van a hacer cosas mejores para la Sí, gente. lógicamente. Tenemos el plan Impulsa, Protege y Genera, resolvemos temas puntuales, temas del empleo con el plan Impulsa, con el plan Protege, el tema de seguridad, con el plan Genera, el tema de volver a ser un país soberano energéticamente. Son temas puntuales que los pueden descargar en internet. Pongan por favor el plan Genera, plan Impulsa y plan Protege en Google y se les baja automáticamente un PDF donde pueden revisar con detalles, cifras de dónde va a salir el dinero y así saber que nosotros si vamos a cumplir porque tenemos el plan claro. No como el gobierno de Noboa que te dice que tiene un plan Fénix que hasta el día de hoy ni la carátula le hemos visto. Nosotros sí presentamos todo. 8 de la mañana con 59 minutos. Agradecemos la presencia. Ha sido el abogado Sergio Peña, experto en Derecho Tributario y Administrativo, pero además asambleísta nacional electo por la Revolución Ciudadana, lista 5. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, mis queridos amigos y amigas. Será un placer en una nueva oportunidad. Gracias.